Saludos a todos los bendecidos, gracia y paz os sean multiplicadas en el nombre de Jesús. Soy el pastor Nicolás Venecia del Ministerio Tiempo de Victoria y quiero compartir con todos ustedes una palabra de poder, de gracia, de entendimiento, de revelación. Y bueno, damos bienvenidas a cada uno a esta escuela Rafa, de esta escuela de sanidad. Y bueno, estamos muy contentos, muy bendecidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que también mandamos saludos al evangelista Eugenio, a su esposa la pastora Belén también, así que le mandamos nuestros saludos en el nombre de Jesús. Y también damos gracias a Dios por cada uno de ellos por permitir estar aquí, poder compartir la palabra. Y sin más palabras, ¿no? Vamos a estar orando al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que en el nombre de Jesús esté obrando en nosotros, ¿no? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, el poder, la virtud, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor, donde podemos orar, donde podemos recibir la enseñanza de tu Espíritu Santo. Te damos toda la gloria porque tú eres el Señor, porque tú estás con nosotros, con un poderoso gigante, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Descansamos en el nombre de Jesús. Dejamos este espacio en tus manos para que tu Espíritu Santo sea dirigiendo, Señor, enseñándonos y guiándonos en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Señor. Te bendecimos, te amamos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Descansamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por cada persona, Señor, que va a estar viendo esta transmisión, ya sea en vivo, sea grabado, Señor. Oramos para que en el nombre de Jesús sea uno enfermo que reciba sanidad en el nombre de Jesucristo, sea una persona que por ahí está con dificultades, con adversidades, que reciban, Señor, en el nombre de Jesús, esa sanidad completa, Señor. En ti estamos completos, Señor. Nada nos falta, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que damos gracias al Señor por todo lo que Él tiene para nosotros. Bendecimos en el nombre de Jesús y queremos también estar compartiendo esta palabra, ¿no? Que tiene que ver con... vamos a buscar el título. A ver. Bien. Gloria a Dios, estoy bien. Así que se me perdió un poco me había perdido acá el tema. El tema es muy interesante, muy bueno saberlo. Este tema es importante cuando hablamos de sanidad, ¿no? Cuando hablamos de esta palabra de sanidad, encontramos que nosotros tenemos que estar muy atentos, ¿no? a esta palabra, porque siempre que se habla de lo que es sanidad, también se habla de lo que es las controversias, ¿no? Hay personas que van a decir, no, mirá, Pablo tuvo un aguijón, ¿no? Y ese tema habla justamente de el aguijón de Pablo, y también vamos a ver lo que es la enfermedad de Timoteo, ¿no? Si esto es para la gloria de Dios o si no es para la gloria de Dios. Así que damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos muy bendecidos con el Señor, de que Él nos ha mostrado cosas en su palabra tremenda para poder caminar en ella, ¿no? Caminar en esta palabra de poder, de gracia. Y entonces, en 2 de Corintios, en capítulo 12, verso 7, se nos habla de que Pablo está hablando de esto, ¿no? Dice en 2 Corintios 12, 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca, ¿no? Y realmente esta palabra, cuando habla de esto, ¿no? Está mostrando algo tremendo, ¿no? Porque muchos pueden llegar a pensar, bueno, eh, Dios le mandó, es lo que la gran mayoría piensa, ¿no? Dios le mandó un aguijón para que no se exalte acerca de las revelaciones. Entonces, cuando está el apóstol Pablo diciendo esto, primero no dice que fue Dios el que le envió eso. No está diciendo, no, Dios te mandó un aguijón. No, no dice, Dios me puso un aguijón, ¿no? Dice, se me fue dado, ¿no? Un aguijón, dice. Es decir, un mensajero de Satanás. Primeramente, no dice un mensajero de Dios o algo permitido por Dios. No, está diciendo acá un mensajero de Satanás. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es que se ha levantado en contra del ministerio de Pablo. Primeramente, no es una enfermedad, es un mensajero de Satanás, podemos decir un demonio que lo estaba bofeteando ahí. Y no es tampoco algo permitido por Dios, en ninguna manera, porque el reino de las tinieblas no trabaja para el reino de Dios. Hay personas que creen, ¿no?, que Satanás está trabajando para Dios, pero no, de ninguna manera. Aunque Jesucristo le dijo que le serviría, pero no le está sirviendo, no es un siervo útil a Dios. En ninguna manera, eso es totalmente es antibíblico decir todas esas cosas y es imposible que una persona pueda llegar a decir eso, ¿no? De que, de que, que sea el Satanás trabajando para Dios, ¿no? Si no, el reino de las tinieblas está destruido, ¿no? Y esto quiere decir que está anonadado, no quiere decir que está eliminado, sino que ha sido anonadado, no tiene poder contra nosotros, pero no quiere decir que no existan, existen y son reales, pero no tienen poder como se le da mucho. A veces la iglesia le da mucho poder a estos entes espirituales de maldad, y cuando la gente le da poder, como creíste, te será hecho. Pero si creemos que el Señor es poderoso, no dice la palabra que el mayor habita en mí. Eso dice la palabra que el mayor habita en nosotros, que aquel que está en este mundo. Entonces, no podemos nosotros de alguna manera decir, no, el diablo esto tiene más... No, tenemos que creer a lo que está escrito. Y la palabra dice que Jesús es el mayor. Y Jesús está dentro nuestro, no es que está fuera lejos, no, está dentro nuestro ahora. Y como está dentro nuestro, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y entonces la enseñanza comúnmente que se da es no, el aguijón del palo es una enfermedad, pero no es una enfermedad, es un mensajero de Satanás, una oposición que se levantaba continuamente. Usted cuando ve la vida de Pablo constantemente estaba siendo perseguido, constantemente estaba siendo encarcelado, ¿no? ¿Y quién era el que operaba todo eso? ¿Quién es el que le daba fuerza a las persecuciones, ¿no? Obviamente que era el reino de las tinieblas que estaban en contra. ¿Por qué? Porque él era una persona útil para traer a muchos al conocimiento de Jesucristo. Y así lo hizo. Y así fue predicando la palabra. Y entonces se levanta este ser y un aguijón. Y entonces hay personas que dicen, bueno, entonces, ¿por qué Pablo oraba al Señor y el Señor no hizo nada? Vamos a leer esa parte en un rato más. Pero también quiero leer que toda escritura, ¿no?, como dice en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir y para corregir
y para instruir en justicia. Toda la escritura de Dios, toda la palabra del Señor. Entonces, cuando encontramos que toda la palabra del Señor es útil para enseñar, el Señor no nos está enseñando a través de una enfermedad, el Señor no nos está enseñando a través de que Él permite algo que nos suceda en nuestra vida, en ninguna manera. Es algo antibíblico. Lo que es bíblico es que la palabra de Dios es la que a nosotros nos enseña. Y esta palabra nos enseña ¿a qué? A caminar en victoria, a caminar en bendición. Esta palabra nos enseña a nosotros, como hijos de Dios, hijos amados del Señor, a caminar en victoria en el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces lo que el Señor está utilizando para corregirnos, para moldearnos, a fin de que seamos preparados para toda buena obra, es su palabra, no es la enfermedad. Y el aguijón de Pablo no era una enfermedad, era un mensajero de Satanás que lo estaba bofeteando. Y entonces dice que en el versículo 12:8 de 2 de Corintios dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Entonces encontramos que el apóstol Pablo 3 veces le pidió al Señor que quitara ese aguijón. Y entonces mucha gente piensa ahora, bueno, el Señor le dijo, bueno, aguantate, tenés que ser moldeado. Mucha gente comienza a agregar cosas que la palabra de Dios no dice. Entonces Pablo dice, oré 3 veces esto, le rogué 3 veces. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré en las debilidades o en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces el apóstol Pablo comienza a decir estas palabras. ¿Y sabe lo que quiere decir bástate mi gracia? No quiere decir, Pablo, aguantate como sea, no. Lo que quiere llevar al llamar la atención de Pablo, Pablo, tenés la gracia de Dios. Y en la gracia aquí se encuentra la autoridad. Y justamente a la iglesia se le fue dada la autoridad de echar fuera demonios. Entonces Pablo tenía que haber echado fuera ese aguijón en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dentro de la gracia se encuentra el poder para echar fuera demonios. Se encuentra el poder para sanar las aflicciones, para sanar a los enfermos. Entonces, por eso que el Señor le dice, bástate mi gracia. En otras palabras podemos decir, Pablo, tenés la gracia, tenés la autoridad, tenés todo para echar fuera. ¿Por qué me rogás a mí? Es como cuando le dijo a Moisés. A Moisés le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Porque él ya le había dado una orden al pueblo de Israel. Y le dio una vara, y esa vara representa la autoridad de Dios. Entonces lo que hizo Moisés cuando empezó a clamar, Moisés clamaba a Dios, Señor, ¿qué hago? Vienen los egipcios, dile que marchen. Y tomó la vara y la puso y el mar se abrió, porque en ese momento él tenía la autoridad, él tenía la palabra y Dios respalda su palabra. Entonces ahora nosotros, bajo el nuevo pacto, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la que nos respalda a nosotros la palabra. ¿Para qué? Para orar en contra de toda aflicción, en contra de todos aquellos que se levanten. Recordemos la palabra. ¿Quién es el que se quería exaltar? Era el mismo Lucifer, el que decía, subiré al trono y seré semejante al Altísimo. Era Lucifer que se quería exaltar. Y entonces le envió a Pablo un mensajero para que no se exaltase. Porque dice la palabra, que el que se humilla al Señor, Dios lo exalta. Entonces, por esa razón, enviaba a Satanás este ser para que no se exaltase, porque él quería ser exaltado. El diablo siempre quiso ser exaltado y hasta el día de hoy está buscando de alguna forma ser reconocido, exaltarse, y subiré y seré semejante al Altísimo, dice la palabra, que era su pensamiento, y por esa razón Dios los tuvo que sacar de donde estaba, porque se había rebelado contra Dios. Y eso fue tremendo, porque eso de tal forma quedó totalmente ciego, no podía ver correctamente, no podía ver
porque en su mente estaba pensando, seré semejante al Altísimo. Entonces, el que no quería que se exalte era Satanás, no era Dios, porque Dios lo había exaltado al apóstol Pablo. Cuando él se humilló, cuando él se humillaba, incluso él decía, yo no soy el que actúa, es la gracia en mí. Es el poder de Dios que me ayuda aún en mis debilidades, aún en mis dificultades. Es el Señor que me mandó a mí a predicar el Evangelio. Es el Señor que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no es cualquier cosa. El que lo exaltaba al Señor, a Pablo, perdón, era el mismo Señor, porque él se había humillado cuando le dijo, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo, soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Entonces él está reconociendo. Y como dice la palabra, que el que se humilla a Dios, Dios lo exalta. Pero el que es soberbio, dice que Dios resiste al soberbio. Ni siquiera no es que Dios le pone enfermedades. No, Él simplemente lo resiste. Pero al que se humilla al Señor, Él lo exalta. Y esto está pasando con Pablo. Pablo se estaba humillando y el enemigo, como veía que Dios lo estaba exaltando, el enemigo, voy a enviar esto para que no se exalte, ¿no? Pero no era Pablo el que se exaltaba, era Dios el que estaba exaltando. Es como pasa hoy día a nosotros, cuando somos obedientes a la palabra de Dios, Dios siempre nos va a exaltar, Dios siempre lo va a mostrar, este es mi hijo amado, estos son mis hijos que están haciendo algo para el reino de Dios, están llevando esta palabra poderosa a toda lengua, a toda nación, están haciendo algo. No es que están ahí simplemente por estar, están haciendo algo. Entonces Dios va exaltando a sus hijos, pero no nos exalta de la forma que pensamos. No es que Dios nos pone como dioses, como gente importante. No, la exaltación de Dios es que nos sigue utilizando como un vaso, un transmisor. Somos un vaso de barro con un tesoro dentro. Ese tesoro es Jesucristo. Y somos tenemos ese tesoro en nosotros. Y nos utiliza y nos lleva con personas bendecidas, ¿no? Y nos utiliza de gran manera que decimos, si yo lo tendría que hacer en mi fuerza, no podría. Pero como Dios es el que nos exalta, el Señor es el que obra en nosotros, el que nos apoya, el que nos alienta, el que nos está dando constantemente esa palabra de poder, de gracia. ¿Y por qué? Porque somos humildes al Señor. Entonces cuando nos humillamos, Dios nos va a exaltar. Pero recuerde que cuando estamos haciendo algo, siempre va a haber dificultades. No piense que la vida del cristiano, todo me va bien, no se presenta ninguna dificultad. No, todo lo contrario, muchas veces se levantan muchas dificultades, se levantan muchas cosas, pero nosotros estamos con algo en la mente. Yo soy más que vencedor. Yo soy más que vencedor en Jesucristo. No importa lo que tenga que pasar, dice la palabra, que si confío en el Señor, dice que el Señor me hace más que vencedor, me lleva, porque ya nos hizo, ¿no? Más que vencedor. Si confiamos en Él, podemos mantener esa victoria siempre. Ahora, si no confiamos en el Señor, vamos a confiar en otras cosas. Y si confiamos en otras cosas, vamos a tener el resultado de las otras cosas. Pero si confiamos en el Señor, vamos a tener el resultado que Dios quiere que tenga. Entonces, básicamente, el aguijón de Pablo no era una enfermedad. Mira, se me cayó el... Perdón, se me estaba cayendo el teléfono. No era una enfermedad. El aguijón del apóstol Pablo era un mensajero de Satanás que estaba ahí constantemente utilizando incluso a personas, ¿no? Utilizando a personas para que él no pueda hacer la obra. Pero como Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios envió una palabra, una gracia tremenda, y en esa gracia dice la palabra, en esa gracia lo tenemos todo. Todo ha sido provisto por gracia, y con la fe yo traigo a existencia lo que ya ha sido provisto en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces encontramos, ¿no?, que Pablo dice, me voy a gloriar. ¿En qué? En el poder de Dios.
¿Cuándo? En las debilidades. ¿Y qué son las debilidades? Es cuando yo me despojo de mi yo, cuando me despojo, no porque yo sé hacer esto, porque sé hacer lo otro, me despojo, digo, es el Señor que obra en mí. Es el poder de Jesucristo que está operando en nosotros, que está obrando en nosotros. Así que le damos gloria a Dios y Dios puede utilizar tu vida, amado. Dios quiere utilizar tu vida y Dios te va a levantar. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer, la puede ir escribiendo, a un comentario para hacer. También puede ir dejando su comentario en el nombre del Señor y pueda... discúlpenme. Discúlpeme que estoy utilizando un teléfono porque no me entraba el teléfono que uso comúnmente y este teléfono es más pesado, entonces se me estaba corriendo un poco. Discúlpenme, ¿eh? Si alguno quiere dejarnos alguna pregunta, alguna cosa para decirnos, nos puede dejar ahí y estamos con mucho gusto para responder toda inquietud y toda pregunta referida a este tema, al aguijón de Pablo. También vamos a pasar a la parte de la enfermedad de Timoteo, ¿no? Y son estas cosas que las personas utilizan en contra de la sanidad. Entonces muchos dicen, no, Pablo sufrió. Y como Pablo sufrió, también nosotros tenemos que sufrir, ¿no? Entonces, no, Pablo, Dios le permitió eso. Y sabe que esa palabra, Dios permitió eso, hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos o decimos, ¿no? Dios permitió tal cosa, Dios permitió. Primeramente, Dios no es que permite cosas, ¿no? Él ya nos dio la autoridad a nosotros. De Adán, Dios no permitió que Satanás lo engañase a Eva y a Adán, ¿no? Ellos tenían la autoridad. Adán tenía la autoridad y Adán estaba muy consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Y en cambio Eva dice que fue engañada, pero Adán estaba muy consciente. Y en ese libre albedrío, ¿no? Ellos cayeron, pero no es que Dios permitió que ellos cayeran. Muchas personas dicen, no, Dios permitió. No, Dios le dio una autoridad, Dios le dio una responsabilidad. Ahora ellos se equivocaron, fallaron, sí, se equivocaron, como cualquiera de nosotros, que también nos equivocamos, que también fallamos, pero ahí está el poder de Dios para levantarnos, ahí está el poder, la gracia de Dios para levantarnos. Entonces, pero ahora tenemos a Cristo. Dice que por uno vino la enfermedad, dice que a través de la desobediencia vino la enfermedad, la adversidad, pero a través de Cristo vino la sanidad. Gloria a Dios. A través de Jesucristo vino la sanidad. Y damos gracias a Dios por esa sanidad que hoy tenemos disponible para nosotros. Entonces, la enfermedad no glorifica a Dios, la sanidad sí lo hace. Amén. Y vamos a leer también el versículo de donde Timoteo, ¿no?, se encuentra enfermo. Entonces el apóstol Pablo le dice en 1 Timoteo 5:23, el apóstol Pablo le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y ahí mucha gente va a decir, ahí está, mirá, ahí está, el Señor permite que se enfermen. La voluntad de Dios no era que esté sano. Y esto, mucha gente podría llegar a pensar eso. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar con la mente de Cristo, ¿qué es lo que el Pablo le quería dar? Un consejo. Mira, Timoteo, ya no beba más agua porque esa agua es la que tiene algo que le está haciendo mal. Y hay lugares donde el agua hace mal al estómago. Y entonces era por eso que Pablo le decía, esa agua no la bebas más, sino que toma un poco de vino. No dice toma todo el vino, dice toma un poco de vino. Porque esa agua no estaba purificada. Y al no estar purificada, le traía el dolor de estómago a Timoteo. Entonces él tenía que evitar tomar esa agua. Y esto es lo que muchas personas hoy día no entienden. No es que Dios permitió que se enfermase, no. A veces hay lugares que no podemos tomar cierta agua, que no podemos comer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay muchos misioneros que cuando salen al campo misionero, muchas veces los primeros tiempos se enferman porque su cuerpo no está acostumbrado
a cierta alimentación que tiene que comer ahí porque no le queda otra. Entonces por ahí se enferman porque su cuerpo no está acostumbrado, vienen de otra cultura, vienen de otro clima, de otras comidas, de otras cosas y se encuentran en un lugar con diferentes bacterias. Y es lo mismo que si nosotros vamos a una cultura que no estamos acostumbrados, que quizás comen la carne cruda o quizás no la comen tan cocida como la comemos de este lado, es normal que uno se pueda llegar a enfermar por eso, o es algo obvio porque no estamos acostumbrados. Entonces esto es lo que estaba pasando con Timoteo, había algo ahí en esa agua que lo estaba enfermando, pero no era que Dios lo estaba enfermando, no era que Dios estaba permitiendo la enfermedad, simplemente era algo en su clima que estaba mal, pero que si él tomaba vino, ya se curaba solo, no hacía falta ni siquiera la imposición de manos. Si él tomaba otra cosa también, acá dice vino, pero también podía haber tomado otra cosa que quizá la gente de ahí podía haber también conocía, quizá había personas de ahí que conocían qué otra cosa podía haber tomado para que no les caiga mal. Entonces, eso es lo que Pablo estaba diciendo, no tomes esa agua, sino que, ¿por qué? Porque eso te trae malestar y trae enfermedades. Pero si que él cambiaba eso, se iba a estar mejor. Entonces, esto es lo que realmente Pablo estaba diciendo a Timoteo. Y tenemos que quitar esa mentalidad, no, es que Dios estaba permitiendo que se enfermase, no, de ninguna manera. Porque dice la palabra, ¿qué dice la palabra? Vayan y sanen a los enfermos. Sería una controversia de que los hijos que le estaban sirviendo no eran cualquier persona, eran hijos de Dios que estaban al servicio del Señor. Sería algo ilógico, contradictorio, que Dios permita que por un lado ellos, por un lado vayan sanen los enfermos, y por otro lado ellos están enfermos y la voluntad de Dios que estén enfermos, no, sería ilógico. A veces hay personas que están enfermas porque a falta de conocimiento, o a veces están enfermas porque simplemente no han resistido a la enfermedad, no han hecho nada y están mancando simplemente. Pero la palabra dice que por sus llagas fuimos curados, y eso es lo que es la voluntad de Dios, por sus llagas ya fuimos curados. Tenemos que recibir a través de la fe, y tenemos que resistir, ya sea a los malos pensamientos, ya sea a la enfermedad, a la pobreza, a todo tenemos que resistir en el nombre de Jesús. No tenemos que conformarnos con lo que estamos sintiendo. Si tenés un malestar, no digas, este es mi dolor, esta es mi enfermedad. No, decir en el nombre de Jesús, esta no es mi enfermedad. Jesús se llevó mi enfermedad. Porque la enfermedad no glorifica a Dios. La sanidad glorifica a Dios. El poder maravilloso de Dios en nuestra vida es lo que glorifica a Papá Dios. Dios se goza cuando damos testimonio. Yo estaba mal y ahora estoy bien. Yo tenía esto, pero ahora estoy sano. Yo no podía ver y ahora veo. Yo no podía cantar y ahora canto. No podía caminar y ahora danzo. Eso es lo que se goza el Señor. Es lo que pasaba en el ministerio de Jesús. Y por eso cuando estábamos estudiando si la voluntad de Dios es la enfermedad, no es la enfermedad. La voluntad de Dios es que estemos sanos. Porque Él puso a nuestra disposición la sanidad. A tal punto que dicen que aún Pedro cuando pasaba, dice que su sombra sanaba a los enfermos, ¿no? Eso es tremendo eso. Y tenemos que tener esa mentalidad y decir, sí, los milagros no han terminado. Los milagros siguen ocurriendo hoy en día. Yo voy a recibir un milagro. Vamos a ver enfermos sanar. ¿Sabe por qué a veces personas no ven milagros? Porque no están creyendo. ¿Y por qué ministros no ven milagros? Porque no predican milagros. Si no predicamos milagros, no predicamos los dones espirituales, no pensemos que lo vamos a vivir. No es que va a venir por arte de magia, no, tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo, tenemos que hacer que las personas les llegue esa información, porque de esa manera nosotros vamos a vivir en victoria, en el nombre de Jesús. Entonces, la enfermedad no glorifica al Señor. Y Dios no es que
estaba pasando por alto o ignorando lo que estaba sucediendo con Timoteo y con Pablo, no. Ellos tenían la gracia del Señor. Ellos podían pararse firme delante de la enfermedad, delante de la adversidad. Y yo sé que seguramente muchos de ellos, porque se encuentra en el libro de los Hechos, muchas personas. Encontramos a Pedro orando en un funeral de Dorcas, fue, la resucitaron. Encontramos a Pedro que dice que la gente sacaba a los enfermos a la calle y él pasaba caminando para que su sombra lo tocase, dice, y lo sanaba. Y como dice la canción, no era Pedro, era el poder de Jesús el que obraba en estos discípulos. Cuando se encontraron aquel cojo en el pórtico de Salomón, lo que le dijo Pedro y Juan: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesús. Y ahí Dios es glorificado. Ahí es cuando nosotros damos testimonio de que tenemos un Dios de milagros y tenemos este Dios maravilloso. Y yo le animo a usted que salga y anuncie: yo tengo un Dios maravilloso, yo tengo un Dios de milagros. En el nombre de Jesús, milagros, gloria a Dios, sanidades, prodigios, veré en el nombre de Jesús. Veré ese mover de Dios en mi vida, veré ese mover de Dios en mi familia, veré la sanidad en el nombre de Jesús, veré en el nombre de Jesucristo, porque dice que los milagros no han terminado, no han cesado. Jesucristo sigue siendo el mismo. Y vamos a pasar también a otro versículo que es muy utilizado, y yo en un tiempo también lo utilicé para decir, bueno, la enfermedad glorifica a Dios, porque se lee mal. Y este verso anótelo, y yo lo voy a dejar también en los apuntes para que usted lo pueda tener, y usted medite en esto y medite con la mente que la voluntad de Dios es que estemos sanos. Dice la palabra en Juan 11:4, hablando Jesús dijo, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces hay muchos que dicen, esta enfermedad entonces fue permitida por Dios para que Dios se glorifique. Entonces mucha gente entiende eso, pero no es lo que está diciendo Jesús, porque la enfermedad, si pudiera glorificar a Dios, la enfermedad no tendría que ser sacada, ¿no? O, por ejemplo, si vamos al caso de esta persona que había muerto, ¿no? Lázaro, hablando de Lázaro que había muerto, entonces, si Dios se quiera glorificar en eso, lo hubiese dejado muerto o lo hubiese dejado enfermo. Si la enfermedad glorificaba a Dios, pero como no glorifica a Dios, lo resucitó, lo sanó, y entonces ahí se glorificó Dios, en la sanidad. Muchas personas dicen, no, estoy enfermo porque Dios permitió esto. No, sabe que fulanito murió y ahí había un propósito de Dios en ello. Ahí no hay un propósito de Dios, porque Dios no puede utilizar una muerte de alguien para decir, bueno, va a dar testimonio. No, de ninguna manera. Eso es totalmente una mente humana, una mente de religiones paganas, de religiones inventadas por el hombre, que el hombre en todo tipo de religión donde no está el Señor involucrado en esa religión, vamos a encontrar personas que glorifican las enfermedades, personas que piensan que un ser superior está jugando como con dardos, ¿no? Diciendo, bueno, a este lo mato, a este no, a este lo sano. Entonces, pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es así. No es como aquel Dios muy conocido, ¿no? por los griegos, Zeus, que se enojaba, le tiraba un rayo a uno. Dice que tenía como en los mitos griegos, ¿no? Y justamente son mitos griegos, no es realidad, son mitos. Y muchas personas sacan esos mitos y de esos mitos piensan que es así el Dios verdadero. Y mucha gente, incluso los cristianos, se han comido el cuento del catolicismo y de otras religiones más, donde el cuerpo lo ven como algo pecaminoso. Y como lo ven pecaminoso, el cuerpo tiene que ser
estar enfermo, el cuerpo tiene que soportar dolores, el cuerpo siempre, como utilizan mal un versículo que dice la carne para nada aprovecha, y entonces el cuerpo como está de lado. Pero la verdad es que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y si es el templo del Espíritu de Dios, tenemos que cuidarlo. Y Dios lo quiere sano, porque ahí Él mora en su templo. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, estas realidades, vamos viendo tenemos otro punto de vista, ¿no? Y lo vamos viendo las cosas de otra manera. Y entonces, cuando Jesús dijo esto, Jesús no dijo que se iba a glorificar en la enfermedad, sino que se iba a glorificar en la sanidad, porque ahí se glorifica a Dios. Porque lo que era imposible para los hombres es posible para Dios. Para los hombres es imposible que esta persona sea sana, sea curada, se levante de entre los muertos, pero para nuestro Papá Dios, sí, para nuestro Señor es posible que un muerto se levante. Para Dios es posible que un enfermo sea sanado, con una enfermedad terminal sea curado totalmente en el nombre del Señor, porque Él se glorifica en la sanidad. Y ahí vemos la gloria de Dios. Porque cuando hay enfermedad no hay oportunidad para gloriarse. Cuando hay enfermedad no hay motivo para estar bien. Pero cuando está la sanidad hay motivo para festejar. Hay motivo para dar testimonio. Hay motivos para alabar al Señor. Hay motivos para decir, mirá, qué grande nuestro Dios. Hay motivos para regocijarnos y decir, nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es el Señor. Él no nos ha abandonado. Él no nos ha dejado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuando una persona es sana, ahí vemos la gloria maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y no la enfermedad, y no la adversidad, y no las dolencias. No, Dios no se glorifica ahí, ni tiene pensado en eso. La Biblia no enseña eso. Y no tenemos que permitir que malas enseñanzas hagan que nosotros pensemos de esa manera, ¿no? Porque no es así. Nosotros tenemos que confiar en el Señor Jesucristo y decir gracias a Dios, porque Él es el que hace la obra. El Señor es el poderoso, ¿no? Él es el Rey de Israel y es el Rey del universo, ¿no? Él sigue siendo el mismo hoy por los siglos para la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que confiar en nuestro Papá Dios, en que Él ha provisto para nosotros esta sanidad maravillosa y somos sanos por nuestro Señor Jesucristo. Somos bendecidos en el nombre de Jesús y tenemos que esperar un milagro. Tenemos que confiar en una bendición. Tenemos que confiar en que Dios va a sanarnos. Tenemos que decir, sí, Dios me va a sanar. Yo confío, yo declaro, yo descanso, yo recibo en el nombre de Jesús. Porque la voluntad de Dios es que estemos sanos, es que estemos bien. Porque si hay algo maravilloso que Jesús dijo, si ustedes siendo malos se preocupan por sus hijos, le dan de comer bien, los cuidan, los bañan, ¿cuánto más Dios? Que es bueno, ¿no? ¿Cuánto más Dios? Que Él está interesado en que estemos bien. ¿Cuánto más Dios? Y cuando pensamos de esa forma, empezamos a pensar en Cristo, ¿no? Empezamos a decir, sí, tienes razón. Si nosotros, que a veces somos injustos, ¿no? Queremos que nuestros hijos estén bien, que nuestra familia esté bien. Entonces, ¿cuánto más Dios? Que dice que es más bueno que cualquier persona, la mejor persona que hay en la tierra no se compara con la bondad de Dios, no se compara con lo maravilloso que es el Señor. ¿Cuánto más Dios? Y cuando tenemos esa mentalidad, comenzamos a pensar diferente y comenzamos a creer diferente. Y eso es muy importante, que comencemos a creer diferente, a creer como está escrito en la palabra que tenemos que creer, y no a creer como una religión o como un hombre quiere que creamos. ¿Sabe que hay hombres que quieren que crea de una manera diferente? Hay hombres que quieren que crea que la enfermedad, la pobreza viene de parte de Dios. Hay denominaciones enteras con ese pensamiento y las personas viven y tienen, incluso
su vida es moldeada con ese pensamiento, pero ellos no están confiando en el Señor, porque el Señor muestra otra cosa, porque el Señor nos muestra lo que Él quiere para nosotros, su buena y grata voluntad. Y damos gracias a Dios por este tiempo donde podemos confiar en la palabra del Señor, donde podemos regocijarnos en el Señor y podemos descansar en Él. Y estamos en un tiempo donde la sanidad está disponible para cualquiera de nosotros. Así que cuando encontremos con un enfermo, vamos a poner las manos en el nombre de Jesús y vamos a orar. Cuando un amigo, un familiar te diga, mira, me está pasando esto, no empiecen a pensar, bueno, eso es por esto. No pensemos de dónde venga la enfermedad. No pensemos de dónde venga. Pensemos, Dios te puede sanar. ¿Qué nos importa de dónde viene? Vamos a creerle a Dios por un milagro. Vamos a creer a Dios que Él te quiere sanar. Vamos a creerle a Dios que Él está interesado en que vos seas sano, en que vos estés bien. Entonces a veces hacemos todo al revés. Empezamos a pensar, mirá, esa enfermedad, ¿será que Dios quiere esto? Empezamos a decir, no, mira esto, mira lo otro, ¿de dónde habrá venido esto? ¿Qué importa dónde vino? Lo que importa es que Papá Dios te quiere sano. Lo que importa es que la sanidad está disponible. Lo que importa es que tanto el aguijón como la enfermedad de Timoteo no venía de parte de Dios. Y Dios no está poniendo aguijón en nadie. Porque si esto fuese puesto por Dios, todos los cristianos deberíamos tener aguijones. ¿Y sabe qué? No todos tienen aguijones. Hay personas que hacen doctrina de los aguijones. ¿Sabe qué? Dios no pone aguijones a nadie. Dios no está poniendo interrupción a nadie. No es Dios eso. Porque Jesús nunca tuvo un aguijón. Jesús nunca tuvo una enfermedad en su cuerpo. Jesús, y nosotros somos como Jesús. Dice que la palabra que así como es Jesús, somos nosotros en este mundo. Y entonces nosotros no tenemos que permitir esas malas enseñanzas, ¿no? que han puesto al hombre sufriente, que han puesto al hombre como que tiene que aguantarse todo porque es un... No. Dios no quiere eso. Y si Dios no quiere eso, la palabra dice que en Hechos 10:38, que la opresión es del diablo, pero que el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Entonces, y sanaba a los enfermos. Y la palabra dice que Jesús sanaba a todos los enfermos. No dice que sanaba a algunos sí, a otros no, dice que a todos los sanaba. Los que no recibieron fueron aquellas personas que no creyeron, pero los que creyeron recibieron. Si vos crees hoy vas a recibir en el nombre de Jesús. Y si querés que oremos al final, ahora vamos a leer los mensajitos. Y si querés que oremos por tu vida, mandanos un mensajito, escribinos y vamos a estar orando por tu vida. Y quiero hacer un repasito ya de todo lo que he hablado en el nombre de Jesús. Quiero hacer un repaso. Primer punto, el aguijón de Pablo no era una enfermedad, era un mensajero de Satanás. Y no era enviado por Dios, sino que era justamente lo que dice, un mensajero de Satanás. Y que eso oponía al ministerio de Pablo. El dolor de estómago de Timoteo no era tampoco, a Dios, pero ya estamos ahí, ya estamos bien. También saludamos al pastor Artur Perales que está conectado con nosotros. Gloria a Dios. No sé si han visto los saluditos, no lo sé, pero creo que por ahí ha quedado grabado. Mandamos saludos a Javier, a Noemí, a Rocío, a Eugenio, a Gisela, ¿no? Gracias por estar conectados. Nos mandaba saludos también el pastor Artur. Adriana nos decía buenas tardes, saludos, amén. Yo soy más que vencedora en Cristo Jesús. Gloria a Dios. También Mariani de Venezuela nos dice saludos y bendiciones, pastor. Mandamos saludos también a todos los amados de Venezuela. Gracias por estar conectando, gracias por seguir a todas las transmisiones de aquí. Sabemos que allá en Venezuela hay dificultades, pero ustedes tienen la victoria, están en Cristo. Saludos también a Eugenio que dice gracias a Dios por esta verdad tan reveladora. Amén, gloria a Dios. Rocío dice así es. Adriana nos dice amén, gloria a Dios. Yo ahora cada vez que siento algún malestar, oro por mí y me declaro sana y le hablo a mi dolor, a lo que sienta y lo echo fuera de mi cuerpo y Dios me sana, se me quita, lo estoy sintiendo en el nombre de Jesús. También Norma dice, a mí me ocurre lo mismo, somos privilegiados
Y es verdad, somos privilegiados por Dios y tenemos que tener esa autoridad. La verdad nos hace libres. También dice Norma, no conforméis a este siglo, sino transformaos por vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Obviamente, la voluntad de Dios agradable y perfecta, y sabemos que en la enfermedad no es agradable y no es perfecta. Ni perfecciona ni nada. La enfermedad no es agradable al Señor. También dice Noemí, nos dice el mal entendimiento de la soberanía de Dios. Eso es algo tremendo, ¿no? Porque muchas personas dicen, Dios es soberano, Dios a quien quiere sanar, lo sana, a quien lo enferma, y eso no es soberanía de Dios. La soberanía de Dios significa que Dios es el más alto de todo, el que tiene más poder y autoridad de todo es Dios, y eso significa ser soberano, el que tiene la más alta autoridad y no es el que permite cosas o el que permite y no permite, no, el soberano es aquel el que tiene la mayor autoridad. Mandamos saludos para Erika Tapia que dice amén, Xiomara dice amén, Erika nos dice Dios es bueno, maravilloso, nuestro Padre amado, Rocío nos dice gloria a Dios y Jorge nos manda saluditos con un amén. Y gracias a Dios por cada mensajito, gracias a Dios también que no hay preguntas, gloria a Dios, así que no hay nada para responder. Y también es una bendición de que las personas están entendiendo, ¿no? Comprendiendo con mayor revelación la palabra de Dios. Y también no tenemos ningún enfermo para orar, quiere decir que estamos siendo sanos, estamos aprendiendo la palabra del Señor y eso es muy bueno, que aprendamos la palabra y nosotros mismos oremos por nosotros y por otras personas en el nombre de Jesús. Así que quiero terminar esta transmisión con una oración y te invito a vos que estás del otro lado que oremos juntos y vamos a terminar con una adoración, ¿no? Siento en mi corazón de poder terminar con una adoración y juntos vamos a orar al Señor, así que te invito a que oremos juntos en el nombre de Jesús y que adoremos a nuestro Papá maravilloso. Gracias Señor Jesús, gracias Padre. Mandamos salud también a Humberto Valentín que dice gracias por compartir hermano, gracias amado por estar del otro lado y por escucharme. Y gracias a cada uno por escucharme. Son una bendición de Dios, son las personas más preciosas y más maravillosas del mundo porque son los hijos del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. La recibimos con alegría, la recibimos con gozo, Padre Celestial. Nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en el nombre de Jesús. Shamama cantara masua, shireme cantara masaya. Gracias, Padre Celestial. Gloria a tu nombre, Jesús. Estamos contentos, estamos bendecidos, porque tu voluntad es que estemos sanos, Señor. Gracias, Padre, porque tu voluntad no quieres que tengamos un mal entendimiento de ti, Señor, sino que comprendamos tu palabra con revelación. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias porque estamos sanos, Señor. Gracias porque estamos bendecidos, Señor. Gracias, Señor, Padre Celestial. Te damos toda gloria, Señor, en esta hora. Declaramos sanidad completa en el nombre de Jesús. Declaramos ahora en el nombre de Jesucristo tu entendimiento, Señor. Gracias, que abre el entendimiento, Señor. Que los velos sean quitados en el nombre de Jesús. Y que tu gloria, Señor, esté en nosotros. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Shamama cantara masua. Rirebe cantara masua. Shamama canta. Cántele al Señor, Él es poderoso. Cántele al Señor. Poderoso Dios. Gracias, Jesús. Tú eres poderoso, Señor. Nos gozamos en tu poder en esta hora, Señor. Nos gozamos porque tú eres bueno, Señor. Nos gozamos ahora en esta hora porque tu palabra dice que somos sanos, que tú te glorificas en la sanidad, Señor. Y tú eres poderoso. Hay poder. Gloria a Dios. La palabra dice que eres poderoso para hacer más de lo que pensamos y de lo que pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, reciba esta hora. Reciba respuesta de parte de Dios. Quítese toda duda en el nombre de Jesús.
Hay personas que están teniendo dudas en el nombre de Jesús. No dudes de la palabra del Señor. No dudes de la palabra. La palabra dice que por la llaga fuiste curado. Levantate en la sanidad. Resistí la enfermedad en el nombre de Jesús. Y decís, Señor, yo recibo. Tú eres poderoso, Señor. Sea la gloria al nombre de Jesús. Levanta tus manos donde estés ahí. Sea la gloria. Glorifica a Dios en esta hora. Glorifica a Dios en esta hora. Decirle gloria a Dios. Gracias, papá querido, por estar conmigo. Gracias por darnos la fuerza, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos levantas. Tú nos mantienes firmes, Señor. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Cántele, Señor. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Sí, Señor. Él es poderoso. Poderoso Dios, poderoso Dios, Dios de milagros, Dios que responde, Él es que responde tu oración, Él te levanta, gloria a Dios, Él te da vida nueva, Él te quita toda dolencia en el nombre de Jesús. Él es poderoso para hacer más allá de lo que pensamos y de lo que creemos. Porque Él está con nosotros. Aleluya. Glorifica a Dios en esta hora. Glorifica a Dios. Gloria al nombre de Jesús. No importa las preocupaciones, no importa la adversidad en esta hora, adora a Dios y Él se ocupará de nuestras cosas. Dice la palabra que estemos enfocados en su reino y todas las cosas son añadidas. Gloria a Dios. Hay personas que están recibiendo añadiduras en esta hora. Hay personas que van a recibir que Dios le añade cosas para la gloria de Papá Dios. Abba Padre, reciba ahora en el nombre de Jesús. Reciba ahora. Si vos estás pidiendo cosas al Señor, si estuviste en esta mañana pidiendo cosas a Dios, Dios te dice que te añade en el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Alma mía, alaba al Señor. Adoramos con nuestra alma, con nuestro sentimiento, con nuestra voluntad. Gloria a Dios. Alma clama por ti. Alábele con su alma, con su sentimiento. Gloria a Dios. Mi alma te adora, Jesús. Te adoramos, Padre. Te adoramos, oh Señor, por tu bondad, porque tú eres poderoso. Poderoso Dios. Cántele al Señor, poderoso. Él es poderoso. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre. Recibimos, Señor. Recibimos de ti, Señor, fuerza, aliento. Recibimos de ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, esa fuerza para levantarnos. Levántate en esta hora. Reciba en el nombre de Jesús la fuerza. Reciba en el nombre de Jesús el aliento. Quítese esa tristeza, esa amargura, ese ira, ese enojo en el nombre de Jesús. Y reciba el gozo, la alegría, la paz. Reciba ahora en el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, tú eres poderoso. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Te damos gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Nos gozamos en esta hora. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Nos gozamos y descansamos en ti, Señor. Descansamos en tus brazos. Descansamos en ti, Señor. Gloria a Dios. Reposamos en ti en el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Para gloria a Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Gracias, Jesús. Te damos toda gloria, Señor. Gracias por este tiempo, Padre amado. Gracias, Señor, por esta hora, por tu palabra. Gracias por este tiempo, por mis hermanos. Declaro semana de bendición, semana de gozo, fin de semana de respuestas en el nombre de Jesús. Declaramos que creemos, Señor, que tú te vas a glorificar en el nombre de Jesús, la vida de mis hermanos, en sus familiares, para la gloria de tu nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos, por estar con nosotros. Gracias por los que han de principio a fin. Y gracias a Dios porque sé que esta palabra después la van a compartir en el nombre de Jesús. Por aquellos que no van a ver después grabado, les mandamos
nuestros saludos y siga firme. No se pierda la próxima clase, no se pierda porque ya falta, cada vez falta para poco para terminar. No se pierda todas estas enseñanzas que están recibiendo de diferentes ministros, porque estas enseñanzas no están en cualquier lado, mis amados. No están en cualquier lado, así que somos unos privilegiados por Papá Dios, no porque esté yo dando la clase, sino porque los temas que estamos tocando son temas que han sido muy mal entendidos, mal predicados, y gente famosa lo está predicando mal. Y no estamos diciendo que somos mejores, simplemente estamos diciendo que Dios nos dio un entendimiento para poder comprender. Y este entendimiento no es para nosotros, sino que para muchas personas. Y de aquí más adelante usted va a ver muchas personas recibir este conocimiento que tenemos hoy nosotros. ¿Por qué razón? Porque vamos a compartir la palabra, porque Dios está quitando los velos, y en el nombre de Jesús. Así que cuando esté disponible en YouTube, usted comparta con esta palabra a alguien más, comparta las diferentes enseñanzas de los ministros, porque es un tesoro que tenemos en el nombre de Jesús. Así que me despido a todos ustedes y bueno, el próximo sábado no se pierda la enseñanza, va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracia y paz sea multiplicada. Soy el pastor Nicolás y les saludo de aquí de Argentina en el nombre de Jesús.